a unir a alguien, iba a ser sin una fiesta, iba a ser sin decir voy a presentarla y tal fecha nos vamos a casar. Y ese es parte del error que cometí, o de la decisión, pensar solo en mí y en mis niñas, y creer de que para qué anunciar fiesta o anunciar nuevo matrimonio o anunciar nueva pareja si no creí que no era conveniente hacerlo. Entonces yo le dije al Señor, prepara a alguien, por favor, prepara a alguien. Y le soy sincero, pues como padre, como hombre de Dios, traté de evaluar la situación, porque no podía pensar solo en mí, sino que en las niñas, ya están grandes, 14 y 15 años. Tener una extraña entre ellas, tener una persona extraña entre ellas. Y pues era bien difícil. Yo pensaba, si Dios me provee una hermana con 2 hijos, ¿cómo va a ser el ambiente? Alguien que está sola con 2 hijos va a pelear y ha peleado por sacar adelante a sus 2 hijos. Y entonces, ¿y cómo va a ser el trato con las niñas? Cosas, pensamientos, pues. Personas que no iban a estar de acuerdo en solo casarse y que no hubiera una fiesta. Y tiene razón toda dama, toda hermana, que quizá es su sueño tener una fiesta. Sin embargo, yo quería que Dios proveyera a alguien que no, pues que nos casáramos y hasta ahí, sin asuntos de fiesta ni de nada. Entonces pasaron los días, y con la hermana que estoy casado ahora, nos conocimos en la primera ocasión, el 23 de abril, fue que hablamos por redes, 23 de abril, y yo consideré que la edad era de 23 años, la de esta hermana. Y bueno, yo le dije al Señor, pues quisiera que fuera ella entonces, que fuera ella. Y me propuse entonces, si es ella, tú lo sabes. Y bueno, en el mes de agosto, queriendo que se conocieran ya con las niñas, es otro error que quizás cometí, porque hubiera puesto sobre aviso a los pastores, a los ancianos, pero como les digo, era algo privado para mí. Entonces la mandé a traer con mis hermanos en el vehículo a la casa, para que viniera a estar con la hermana que trabajó para mi esposa y pudiera ayudarle y pudiera estar en casa y se conocieran con las niñas. Así fueron varias semanas, que venía por un par de días y luego se regresaba a su lugar. Hay unas capturas de texto que circulan donde la hermana me cuenta algo que pasó, y hay una expresión que en el mundo se entiende. Hay una expresión que dice: yo me entregué, solo fue una aventura y parecía que fui fácil. Entonces esas expresiones en el mundo pues son consideradas ya de mayor interpretación. Esas capturas de texto son del mes de agosto, Yo me casé con la hermana el 22 de diciembre. 22 de diciembre me casé con la hermana. 22 de diciembre. Y hubieron 2 pastores de fuego encendido que lo sabían, porque no quería hacerlo solo así. Es más, no quería ni decirles a ellos porque es muy privado para mí. Iba a buscar a otras 2 personas que lo supieran,
pero se los quise decir a ellos también, y creo que fue correcto decírselos a ellos, que me iba a casar el 22 de diciembre del año 2021. Entonces, las capturas de esos textos es en el mes de agosto, y algunos dicen que me casé porque fui sorprendido en pecado. Entonces, supongamos que yo caí en pecado en el mes de agosto y me he casado en diciembre, quiere decir que todos esos meses he estado en pecado. Y estuve en pecado en agosto, estuve en pecado antes de irme para Estados Unidos en septiembre. Al venir en octubre para el evento del estadio también tuve que estar en pecado, porque perro que muerde y prueba sangre lo va a seguir haciendo. Entonces tuve que estar en pecado para el evento del estadio del 31. Tuve que estar en pecado antes de volver a ir a Estados Unidos en noviembre. Y ahora sí, al venir de Estados Unidos en diciembre, ya me vine a casar para no estar en pecado. Entonces, pero decir que me sorprendieron en pecado y por eso me casé, porque a ella la presenté hasta el 22 de febrero. Sí, 22 de febrero. 21, 22 de febrero, que fue el inicio de los ayunos. Ahí fue que yo la presenté a la iglesia, que oraran los pastores por mí, porque ella la que iba a estar conmigo en el ministerio. Entonces muchos creen que en esos días me he casado, en esos días, y que me descubrieron en pecado. Me casé el 22 de diciembre. Pero también lo que hay que aclarar es que hubo un problema del cual se entiende. Yo entiendo que cualquiera pueda pensar, y quizás hablar cualquier cosa queriendo explicar no justifica, pero sí hubo algo muy mal en estarla trayendo a la casa, porque si yo quisiera pecar, ¿para qué traer a la casa un pecado o una manera de pecar? Si hay lugares lejanos y uno en carro puede hacerlo, y solitarios. Pero como el que nada debe, nada teme. Y siempre yo les he dicho a los jóvenes que para qué van a estarse manoseando, si al casarse hasta se van a aburrir de estarse tocando. Entonces, para no caer en la trampa del enemigo. Pero sí fue una falta, creo que es una falta muy grave el querer que ella se relacionara con las niñas y estarla trayendo a la casa. Una falta muy, muy grave. Aparte de que venía a ayudarle a la hermana en los quehaceres, pues quería yo que se relacionara con las niñas, lo cual es muy difícil, porque las niñas podrían aceptar una persona extraña, ya como que fuera la esposa del papá. Pero hay algo más. En el mes de agosto, que ya ella viene a la casa, no son 23 años lo que ella tenía, sino 17 años. 17 años. Y sé que ahí está otro detalle muy, muy, muy difícil, y donde algunos pues están tomando sus bases, y yo no voy a contradecir eso. Pero un mes, al siguiente mes, lo que era septiembre, pues ya ella cumplía su mayoría de edad. Y cuando me casé en diciembre, pues ya era mayor de edad. Entonces, sé que es una falta de poder decir. Y claro, muchos van a decir, el pastor, como hay capturas de texto, se metió con una joven menor de edad y todo eso. Pero la verdad que pecar después de tanto de lo que Dios ha hecho con uno, y tanta grandeza y tantas cosas. Por eso cuando se hizo la reunión el día de ayer, y le dije lo primero a los hermanos que iban a quedar encargados, y el canal de televisión, ¿qué van a hacer? Eso no nos importa, eso no es problema de nosotros.
Entonces me dio eso como un poquito de coraje, decir yo, y entonces, ¿qué piensan hacer con la obra? ¿Cuál es el deseo de agarrar la obra? Yo entiendo de que hice mal en no avisar. Solo le avisé a 2 pastores de Fuego Encendido que me iba a casar, pero no le avisé a nadie de que la muchacha venía. Pero el hermano, no voy a mencionar nombres, pero un pastor de Fuego Encendido sí fue avisado por uno de mis hermanos que manejaba el carro. Y entonces este pastor de Fuego Encendido un día vino y me dijo: pastor, yo no apoyo eso, porque se le va a armar un escándalo y va a ser difícil, yo no apoyo eso. Y yo le dije: sí, pero usted sabe que yo ¿para qué voy a pecar? Y no, el objetivo es casarse, pues, y pasar juntos. ¿Y para qué pecar? ¿Para qué desgraciarse? Y el pastor me dice: es que no le estoy diciendo que usted ha pecado, sino que el escándalo que se le va a armar. Y yo le dije: muy bien, tomaré en cuenta eso. Y bueno, esa es una falta que considero yo, por la cual pudiera someterme a una disciplina, si los hermanos lo consideran, por no haber avisado, por haber dado a entender, que yo tuve algo que ver con solo traerla. Acuérdese, una mente perversa no va a pensar otra cosa. Y aun cuando yo sabía que la empleada que tuvo mi esposa era el mero noticiero, pero como uno anda en su mundo, pues, uno anda en su mundo de agradar a Dios, pero no todos ven eso, no todos van a pensar de la misma manera. Entonces, claro, se tienen versiones de que el pastor pasaba encerrado en el cuarto. ¿En cuál de todos los 7 cuartos? ¿En cuál de todos los cuartos de arriba, de la segunda planta? Entonces, y se tiene razón, yo doy la razón. ¿Y quién va a pensar? ¿Quién va a pensar? No pasa nada. Sin embargo, es delante de Dios que estamos. Y si pequé en agosto, tendría que haberlo hecho todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Pero bueno, ahí es donde dejo a Dios que sea quien dé la cara por uno, porque no puedo aceptar dar la obra porque haya pecado. No puedo aceptarla. Pero sí someterme a una disciplina por algunas decisiones que tomé. Y eso es una realidad. Entonces, ahora otra cosa que se me señala es por qué me casé con una joven. Creo que eso es una decisión muy privada, o el de casarse es una decisión muy, muy privada. Porque uno es el que va a sufrir o el que va a gozar. Pero parte del señalamiento es porque en una ocasión se me acercó ahí en la iglesia un varón muy triste, llorando, y me dice: hermano, ayúdeme a orar, porque mi esposa se fue de la casa y se llevó mi hijo. Y yo le dije: hermano, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 56, me dijo. ¿Y ella cuánto tiene? 16. Hermano, le dije yo, pero ¿y por qué pasan esas cosas? Y entonces, desde ese momento yo me volví como celoso a que un anciano y una joven, o una anciana y un joven pudieran unirse, si al final no iba a funcionar eso. Entonces fue algo que se implementó, no como doctrina, porque no es doctrina, pero algo que se implementó y como advertencia, pues, de que no fuera a sufrir el viejo. Entonces es algo que ahora se señala, porque dicen lo que él atacaba. Yo lo que hacía era advertir, y tal vez el tono de mi voz y la forma en la que le decía era como un ataque, o no vamos, por lo menos yo decía: no voy a casar a un viejo con una joven, porque por lo mismo la joven se va, y quién de los dos es de oración, y quién va a quedar llorando. Entonces, en el caso mío, pues
A mí me gusta orar, buscar el rostro de Dios. Y aparte de la seguridad que yo pueda sentir de lo que haga, también pensé en mis hijas. Y el error fue no pensar en la iglesia como para presentarla, porque no quería incomodar a mis niñas. Y como me dijo este pastor de fuego encendido, pues lo que inicia mal puede terminar mal o termina mal, y así es. O sea, yo entiendo las posiciones, pero no puedo aceptar que me digan que yo haya pecado. Sé